Hasta aquí nomás. Hasta aquí. Hasta ahí. Hasta aquí. Aquí la silla. Bien, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Ya Alfredo me hizo una extensa presentación, ustedes ya saben todo mi currículum. Faltó decir que efectivamente soy académico de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Asuntos Públicos. Y que, bueno, esta es mi segunda oportunidad acá en la universidad, así que es un gusto más allá de las peripecias que pasé para llegar acá. Es muy grato estar acá con ustedes. Bueno, lo que hemos pensado para esta unidad es básicamente discutir algunos temas que están relacionados con elementos de contexto respecto de lo que ustedes van a ir profundizando mucho más, que es específicamente los temas de evaluación. Pero claramente para entender mucho mejor la evaluación tienen que entender algunos conceptos un poco más de contexto, particularmente respecto de los grandes temas de la reforma del Estado y particularmente algunos temas específicos de la administración pública que no necesariamente muchos de ustedes los manejan. Así que solo por un tema de comprender un poco más mi audiencia, me gustaría que me dijeran su nombre y me dijeran formación de origen y dónde trabajan, porque a veces uno da ejemplos y mejor a veces hay que evitar ciertos ejemplos. No, de repente uno toma los ejemplos del público, así que me gustaría que me contaran. Mi nombre es Andrea, soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, trabajo en escuelas secundarias, en el Instituto de Formación Docente y en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la Cátedra de Emprendimiento Educativo. Perfecto. Entonces los temas de administración pública para ti son difíciles. Ok, perfecto. Gracias, Andrea. Alfredo, biólogo de origen, ahora cursando las ciencias sociales, licenciado en gestión educativa, trabajo en la universidad también, docente, trabajo mucho con proyectos de extensión de la universidad, pero no he hecho nada de política. Perfecto. Ok, gracias. Me he Gustavo, soy profesor de ciencias sociales, trabajo como docente en escuelas secundarias y computando en gestión del lugar. Perfecto. Gracias. Soy Amanda Valenzuela, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos y bueno, yo ya vine Así es. Pero bueno, me estoy volviendo porque por distintas cuestiones que había tenido problemas para el cursado y bueno, así que me estoy... O porque no entendiste nada la primera vez, perfecto. Hay que hacerlo entonces. Nos preparamos para verlos de nuevo en 2 años más. No, gracias. Gracias. Mi nombre es Fátima, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, ya estoy terminando la medicina y yo trabajo en la Facultad de Humanidades de Guadalajara en el área de posgrado. ¿En la facultad de qué? En la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Ah, ya. en el área de posgrado. Perfecto. Gracias. Yo soy Sergio Rodrigón, licenciado en Economía y el secretario económico financiero de la facultad. Ah, ya. O sea, la persona la que hay que tener de amigo. Ok, perfecto. Perfecto. Esas son buenas amistades. Muy bien. Gracias. Soy Norma Suárez, soy licenciada en Comunicación Social y trabajo acá en la facultad de la parte administrativa. Ok, perfecto. Gracias. Matías Palapretis, yo soy licenciado en Ciencias Políticas y trabajo en el Estado ya hace varios años. Actualmente en la Caja de Jubilaciones de la provincia. Perfecto. Gracias. Juan Pablo Bertoli, soy licenciado en Administración y trabajo como asesor en el Consejo Deliberante del Parlamento. Perfecto. El órgano legislativo del Parlamento. Perfecto. Mi nombre es Jesús Penacho Amaya, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, docente de la UNED en Concordia, no sé yo, en la carrera de Derecho Público, y además trabajo en el Consejo Deliberante de Concordia, coordinando la legal y técnica y nivel de comunicación y protocolo. Perfecto. Soy investigador también en la universidad. Gracias. Cintia, soy abogada y trabajo en el Consejo Deliberante de Paraná. Perfecto. Mi nombre es Sebastián, soy licenciado en Comercio Internacional y trabajo de asesor para la Cámara de
Gracias. Soy María Nela, soy licenciada en Trabajo Social, trabajo en la provincia, en el Ministerio de Producción. Gracias. Mi nombre es Unilda Schomfeld, soy licenciada en Servicio Social, docente acá de la casa y trabajo en la agencia Siembro, que es un sistema de información, evaluación y monitoreo de programas sociales, es dependiente de Nación, pero tiene una agencia acá en la provincia. Perfecto. O sea, tú ya sabes dónde vas a aplicar todos los conocimientos desarrollados. Muy bien, gracias. Bueno, yo soy Ivonne Frank, soy licenciada en Trabajo Social, docente de la casa y además trabajo en el Instituto Autónomo de Tratamiento y Vivienda acá en la casa. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos y todas por darme la información. Hay harta gente llegada a la educación, hartos también de bastantes de la universidad. Adelante, por favor. Se tienen que presentar. Nada personal, pero se tienen que presentar. Formación de origen y lugar donde trabajan. Tema de tesis. No es necesario, no es para tanto. Nombre, formación de origen. Yo y soy politóloga, egresada de la casa y también trabajo acá en la facultad. Perfecto, gracias. Pablo Arriola, soy politólogo y trabajo en el Senado. ¿En el Senado? Perfecto. Muy bien. Ya, entonces, todos estamos nerviosos, así que hay que bajar los nervios, ¿cierto? El fútbol no es lo único en la vida, así que el día de mañana va a ser interesante, así que vamos a ver cómo llegamos todos mañana. Esperemos que todos contentos, por cierto. Bien, como les contaba, lo que vamos a hacer hoy día principalmente es contextualizar un poco los temas para entender el tema de gestión y políticas públicas y particularmente para los temas de evaluación. Hay varios temas que me parece que es importante analizar. Yo les di alguna literatura que me imagino todos la leyeron. Noto un dejo de ironía en sus caras. Espero que en algún momento la lean. Básicamente la primera parte, como les decía, vamos a hablar un poco de cuestiones conceptuales que de seguro lo más probable es que varios de ustedes ya la han visto, a lo mejor quizás más desde la práctica. Y a lo mejor también en algunos otros cursos algo ya lo habrán visto, pero lo vamos a ir orientando. ¿Ya? Como ustedes pueden apreciar, yo hablo en chileno, por lo tanto hablo un poco rápido, así que si no entienden, me cuentan. ¿Ok? Bueno, lo primero es que para analizar un poco los temas, para contextualizar el proceso de políticas públicas, no solo en América Latina, sino en general, hay que partir por ciertas... Se ve como chico, ¿no? Sí, pero es así, ¿no? No, sí, es que es como que el tamaño de la... Poner la calidad del... No, sí, además que el tamaño del data, o sea, ¿cómo le llaman a ustedes esto? Proyector, data show. No, allá está. Ya, no, parece que mejor no. Eso. Sí, buenísimo. Bien, entonces, cuando hablamos de los temas de gestión y políticas públicas en general, hay varios conceptos que a veces como que se confunden o se interrelacionan o no nos ayudan a precisar conceptualmente ciertas cosas. En general, cuando en nuestro ámbito, de un tiempo a esta parte, el tema de reforma, de modernización del Estado y la gestión pública en general, se toparon, principalmente desde los 90 en adelante, se toparon un poco el debate. Y no solo académico, sino que también la clase política empezó a hablar de estos temas, ¿cierto? Y es interesante que cuando hablamos de reforma y modernización son dos sentidos diferentes, de alguna manera, de esto que hablamos, que es la
la gestión de las políticas públicas. Cuando hablamos de reforma, hablamos de cambio, ¿ya? Hablamos de cambio en el rol, por ejemplo, del Estado, ¿cierto? ¿Qué cosas hace, qué cosas no hace? Hablamos del cambio de las estructuras, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de modernización, la modernización principalmente se refiere a la actualización, a la adecuación, vale decir, hay ciertos procesos, ciertas cosas que se han hecho históricamente de cierta manera y cuando hablamos de modernizar lo que hacemos es adecuar esos procesos, esas formas a un contexto determinado, ¿cierto? Por ejemplo, ahora se pueden hacer muchos trámites a través de las páginas web de los servicios, ¿cierto? Eso es modernización. Siempre se han hecho trámites. Siempre tú has pedido una licencia, siempre has pedido un certificado, siempre lo has hecho. Pero es bien diferente hacer una fila eterna, ¿cierto? Que hacerlo desde la tranquilidad de tu casa, ¿cierto? Eso es modernización. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, los temas de evaluación de políticas públicas, para algunos son expresión solo de modernización, pero para otros la evaluación de políticas públicas es parte de una reforma. Y ustedes lo van a ir viendo, los distintos componentes de la evaluación, cómo eso se materializa. Por ejemplo, como les decía, cambio en el diseño de las políticas, cuando el modo en que se diseñan las políticas públicas, el modo en que se evalúan las políticas públicas, dependiendo la forma y el modo en que esto se lleva a cabo, puede ser entendido como una reforma o puede ser entendido como una modernización. ¿Ya? Entonces, conceptualmente es importante que ustedes eso lo vayan precisando. A mi juicio hay como tres grandes temas que se desprenden de varios de los textos que teníamos para esta sesión, que ustedes leyeron. Adelante, por favor. Que de alguna manera ponen el contexto de lo que hablamos de reforma y modernización. Principalmente a mi juicio son tres grandes conceptos que nos ayudan a explicar un poco por qué estamos en el momento en que estamos y por qué de alguna manera lo que ha ocurrido en el último tiempo se explica a partir de qué tendencia. Lo primero es que es indudable que la globalización, ¿cierto?, con todas sus implicancias, con todas sus consecuencias, ¿cierto?, ha generado un nuevo modo de interrelación. Pero no solo de interrelación, sino también no solo de los ciudadanos, sino que también de las instituciones públicas, ¿cierto? También del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que desde cuando empezamos a hablar de la globalización, desde los 80 en adelante, empezamos a ver cómo ciertos procesos sociales tienen un impacto concreto en los estados. Vemos cómo el Estado deja de ser esta entidad autárquica, aislada, ¿cierto?, y se transforma en un espacio de interrelación, de interconexión, donde muchos actores influyen y generan impacto, ¿cierto? Cuando hablamos de globalización no es solamente que hay una página web que nos permite conectarnos con todo el mundo, sino que también vemos cómo ciertas pautas de consumo, por ejemplo, de ciertos grupos, se asemejan en los distintos países. Vemos también cómo empiezan a surgir lo que se llaman los wicked issues, que son como los problemas complejos, donde ya no es solamente un espacio territorial determinado el que puede lograr la resolución de eso. Les planteo un caso. A partir de los procesos de los flujos de la globalización, una de las expresiones son los flujos de gente, pero también flujos de productos, ¿cierto? Bueno, en Santiago empezó una ola de robos de autos. Y bueno, con el poco andar del tiempo se empezaron a producto de distintas cosas, muchos de los autos que se robaban se encontraban en Bolivia. Entonces, ¿qué pasó? Un delito que parecía local se transformó en una lógica de crimen, ¿cierto?, internacional. Vale decir, habían bandas que
en Santiago robaban y vendían en Bolivia, ocupando las posibilidades y la forma de traspaso que hay entre el límite entre Chile y Bolivia. Entonces, imagínense cómo resolver un problema así. La policía, los carabineros, que muchos de ustedes ya los conocen, ¿cierto? La policía en Chile, por más que quisiera resolver el problema, no podía resolverlo sin tener una coordinación con una entidad externa, como es la policía boliviana, ¿cierto? Bueno, eso se lleva al narcotráfico, eso se lleva a los problemas ambientales, eso se lleva a muchos ámbitos, donde claramente el Estado, desde el punto de vista de su concepción, ¿cierto?, territorial, de una soberanía, qué sé yo, deja de ser, o sea, se transforma en un ente incapaz muchas veces de realmente resolver ciertos problemas, ¿cierto? Entonces, la globalización no es solo un tema de que podemos en nuestros celulares conectarnos con todo el mundo, sino que también de una serie de procesos políticos y sociales que hacen que el Estado necesariamente actúe de otra forma. Y ahí les traigo a colación un concepto que es bien interesante. Un poco desde los 90 en adelante hay un autor que se llama Manuel Castells que habla del concepto Estado-red. Vale decir, el Estado deja de ser una construcción piramidal y se transforma más bien en una lógica de red. Y vamos a profundizar un poco en eso durante esta sesión. Otro tema interesante y que bueno, en América Latina es bien presente, es que el sector privado, ¿cierto?, se expande. Independiente de la concepción positiva o negativa que tengamos de los empresarios como buscadores de renta, independiente de la concepción, pero es indudable que ha existido una expansión desde el punto de vista de las funciones, las labores y los ámbitos en los cuales actúa el sector privado, ¿cierto? En el texto que ustedes, el texto que estaba para esta sesión, ¿cierto?, la profesora Nuria Cunil con el profesor Bresser Pereira hablan de la concepción de lo público no estatal, ¿cierto?, que vamos a profundizar un poquito más adelante. Básicamente se refiere a que el sector privado, vale decir, las empresas, ¿cierto?, cuyo fin, cuyo sentido es el lucro y el beneficio particular, ¿cierto?, empiezan a realizar cosas que superan esa acción, ¿cierto?, con una serie de implicancias, ¿cierto? Hay una interacción entre instituciones públicas con el sector privado. Hay un reconocimiento del sector privado de, por ejemplo, el impacto en el medio ambiente que tienen sus prácticas. Entonces empezamos a hablar de la responsabilidad social empresarial. Entonces empezamos a ver cómo, ¿cierto?, el actor privado empieza a tener un rol muy importante en muchos ámbitos, ya no solamente en la producción, sino que también en muchos ámbitos. Y también otro factor muy interesante, que es el que se empieza a hablar de una nueva ciudadanía, ¿cierto? Y que también es bien interesante cómo se empieza a quebrar un poco esta lógica de participación por los mecanismos tradicionales, ¿cierto? Ya la participación en los partidos políticos, en los sindicatos, ¿cierto?, no es la única forma en que la gente participa, ¿cierto? Empezamos a hablar de movimientos internacionales de ciudadanía, ¿cierto? Empezamos a ver cómo Greenpeace, ¿cierto?, actúa como organización ciudadana e interviene, trata de intervenir en ciertos ámbitos, ¿cierto? Vemos también participación ciudadana muy intensa en algunos momentos que decae por completo en otros, lo que se llaman los single issue, vale decir, hay gente que se mueve por un tema, pero un tema ligado, parecido, no les provoca motivación, ¿cierto? Entonces yo salgo a la calle porque quiero defender no sé, el águila de ciertas características, ¿cierto? Y salimos y vamos y tratamos de impedir que se construya una fábrica que va justo a afectar el hábitat de este animal, ¿cierto? Y logramos eso y nos desarticulamos, ¿cierto? Y no nos juntamos nuevamente para defender a otro animal, no, este era el que nos interesa, ¿cierto? Hay una lógica de intensidad de la participación muy curiosa, muy diferente de lo que era antes, ¿cierto? Como hablamos, el sindicato, ¿cierto? El sindicato
generaba antes un alto nivel de efervescencia social, movilización, la gente se identificaba, sus relaciones sociales se daban en ese entorno, pero con el tiempo ese tipo de participación empieza a decaer. También los partidos políticos, más allá de que, por ejemplo, Argentina sea una sociedad altamente politizada, pero claramente es mucho menos de lo que era antes, ¿cierto? Y eso no significa que a la gente no le interese lo político, ¿cierto? Sino que hay otras formas de participación. Entonces, eso tiene necesariamente un impacto, ¿cierto? En las dinámicas, en las formas de trabajo, ¿cierto? Se habla de lo que llamamos la intensidad de la participación. Vale decir, si hay un problema, ¿cierto? En la medida que yo me voy acercando al problema, la intensidad de la participación aumenta, ¿cierto? Vale decir, si van a construir una cárcel o van a poner un basural o lo que sea cerca de mi casa, ¿cierto? Eso genera un alto nivel de participación. Toda la gente que está en torno a ese lugar, ¿cierto? Se va a movilizar, va a protestar, va a hacer distintas cosas para evitar que construyan esa cárcel, por ejemplo, ¿cierto? Pero la gente que está más lejos, que a lo mejor quiere que hayan cárceles, pero no le importa mucho dónde se construye, ¿cierto? Esa gente no sale a protestar a favor de la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la movilización social se empieza a dar en función de la intensidad del movimiento, de la intensidad de la participación, ¿cierto? Y como hablábamos también, las principales organizaciones que agregaban intereses, que son los partidos políticos, las agrupaciones, ¿cierto?, dejan de tener esta convocatoria y más bien se transforma un poco la participación en una cuestión más unitemática. Entonces, desde el punto de vista de la evaluación de políticas públicas, ¿cierto?, va a ser clave cuando ustedes diseñen, cuando ustedes piensen sobre evaluación, cuál es la intensidad de la participación. ¿A quién le pregunto respecto a una política pública? ¿Cierto? ¿De dónde saco los intereses o las visiones sobre la temática? ¿Cierto? Entonces, y no sé si ustedes han escuchado el concepto NIMBY, lo que se llaman las estrategias NIMBY. Después les cuento, no, sería maldad. Es not in my backyard, no en mi patio. La estrategia NIMBY vale decir, yo genero participación en la medida que no pongan algo, que no incrementen la contaminación, que no haya una antena de celular, todo eso son estrategias NIMBY, vale decir, hago cosas respecto de mí y solo de mi interés, ¿cierto? Entonces, alta participación. Entonces, cuando se diseñan políticas públicas, ¿cierto?, cuando se evalúan políticas públicas, va a ser clave reconocer los distintos públicos que están ligados, que están referidos, que están relacionados con esa política pública, ¿cierto? Entonces, el diseño de una política pública va a ser clave desde un punto de vista de reconocer estos públicos que afectan y determinan en gran medida no solo el diseño, sino que también lo que va a ser la evaluación de una política pública. ¿Cierto? Dígame que sí para reforzar mi... Gracias. Entonces, el concepto de intensidad está asociado a cuánto está afectado el público en los problemas. Claro, por ejemplo, antes había una lógica, cuando había una alta participación política, ¿cierto? Claro, de alguna manera yo me suscribía a un partido político que respaldaba a un gobierno y ese gobierno tenía el apoyo de todos, independiente de donde tú estabas ubicado, independiente de la intensidad de ciertas políticas públicas, ¿cierto? Tú apoyabas al gobierno A, B, C o D. Pero ahora cuando tenemos menos participación y cuando tenemos esta forma diferente, ¿cierto?, de participación, nos empieza a pasar que hay gente que vota
por un gobierno subnacional o local, ¿cierto? Pero al poco tiempo se da cuenta que se va a hacer algo, va a construir un nuevo mall cerca de la casa y sale a protestar, a pesar de que fue la autoridad que él apoyó, ¿cierto? Entonces, claramente eso genera una dinámica muy particular. Les quería... Se están coordinando los encargados de la grabación. Ok, ya. Les quería comentar, hay un texto que no se les incorporé, pero que básicamente es un texto que después se lo voy a poner como lectura recomendada, que básicamente lo que analiza son las tendencias de reformas administrativas que han existido desde los 50 en adelante y que son bien interesantes porque para entender la agencia pública, ¿cierto? El quehacer de una institución pública hay que ligarlo necesariamente a los procesos más macro, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de reforma de la gestión pública, nos referimos a los cambios deliberados en las estructuras, procesos de las organizaciones del sector público para que funcionen mejor. Cambios deliberados nos referimos, por ejemplo, al cambio en la forma como se hace el presupuesto, cómo se controla el presupuesto, a una nueva forma de contratación pública, ¿cierto? Todo eso lo hablamos como reforma de la modernización de la gestión pública en general, ¿ya? ¿Y qué es lo que reconocemos? A partir de los 80 en adelante empieza a partir principalmente de un cambio en el Estado, empezamos a reconocer cambio en la gestión pública. ¿Por qué? Porque la gestión pública ocurre en un contexto más amplio, que es el Estado, ¿cierto? Y en la medida que el Estado cambia, ¿cierto? Necesariamente la gestión pública va a cambiar. Y por eso les digo que en los 70, los 80, se reconoce como el momento en que el modelo de Estado dominante empieza a modificarse. ¿Cuál es ¿se acuerdan de algún concepto de tipo de Estado? ¿Qué tipo de Estado era el dominante de los 70 hacia atrás? Estado de bienestar, ¿cierto? ¿Qué característica tenía el Estado de bienestar? Fuerte intervención del Estado. Fuerte intervención del Estado. ¿Qué más? Desempeñaba determinadas funciones que por ahí en otro momento estuvieron relacionados al mercado. Claro, o sea, el estado de bienestar, la lógica era que la estructura sociopolítica de un país, de un estado, de una nación, ¿cierto?, se ordenaba para la resolución de todas las necesidades sociales, ¿cierto? Por eso se decía que el Estado estaba contigo desde que nacías hasta que morías, ¿cierto? El estado de bienestar era un estado que subsidiaba empresas, ¿cierto?, que creaba empresas, pero además subsidiaba. Era un Estado que tenía una alta presencia en la actividad económica. ¿Por qué? Porque la lógica era que era necesario que el Estado tuviera esa presencia para darle una estructura, para darle dinamismo, todos los elementos necesarios para que eso fuera así. Por lo tanto, la manera de entender la gestión pública también estaba ligada a eso. Vale decir, si el Estado debía tener una alta presencia en la sociedad, necesariamente el Estado debía tener instituciones públicas que también marcaran una alta presencia, ¿cierto? Entonces, por eso teníamos instituciones públicas grandes, ¿cierto?, jerarquizadas, con muchos recursos, con mucha presencia, ¿cierto?, con mayor o mejor desempeño. Hola, adelante. Con mayor o mejor desempeño, dependiendo de los tipos de arreglos institucionales, qué sé yo, pero básicamente un Estado muy presente. En cambio, a partir de los 70 en adelante, ¿cierto?, empezamos a ver un cambio. Y decimos que, lo que hablábamos recién, hay un proceso de reforma del Estado. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Hay un cambio en el rol del Estado. Y pasamos de un Estado
de bienestar a un estado de qué tipo. Más específico desde el punto de vista del rol del Estado. O también Estado subsidiario. El Estado subsidiario, ¿cierto?, es un nuevo rol que asume el Estado en la sociedad. Hay distintas tonalidades del subsidiario, ¿cierto? Está el Estado mínimo, ¿cierto?, como ya la expresión máxima. Pero básicamente, ¿qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que se define, se plantea en la lógica del Estado subsidiario? Es bueno que el Estado actúa solo en aquellos ámbitos donde los privados no actúan o actúan mal, ¿cierto? Entonces, el Estado actúa en subsidio, ¿cierto? Por eso se utiliza ese concepto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica y por qué lo mencionamos? ¿Cuál es la lógica entonces de la matriz de Estado? Es que lo importante es la eficiencia. Da lo mismo si eso lo hace un ministerio, o si eso lo hace una secretaría, o si lo hace una empresa. Lo importante es la eficiencia, ¿cierto? La lógica del Estado subsidiario es que hay cosas que es más eficiente que lo hagan los privados a que lo haga el sector público. Entonces, bajo esa misma lógica, si la eficiencia es lo importante, en la gestión pública replicamos esa lógica y empezamos a ver una administración pública diferente de la que veíamos en un contexto de estado de bienestar, ¿cierto? Entonces, es una administración pública que empieza a darle espacio a los privados en ciertos ámbitos. ¿Por qué? Porque es más eficiente que el privado actúe en vez de lo que realice el público, ¿cierto? Entonces, el cambio en el Estado, en el rol del Estado, necesariamente trae aparejado un cambio en la gestión pública, en la administración pública en general. Y por eso les decía que la reforma de la gestión pública y la modernización de la gestión pública se dan en este contexto de un Estado subsidiario. Entonces, hay ciertas fórmulas que empezamos a ver que antes no existían, ¿cierto?, y que hablan de una nueva manera de acción. Este gráfico, que es medio feo, pero es para mostrarles algunos componentes de los procesos de reforma. Los autores plantean que existe una sociedad civil, ¿cierto?, y un mercado que influyen respecto a los procesos de cambio de los países, ¿ya? Hay algunos países cuya sociedad civil es más articulada, más fuerte, y otros que tienen empresas también más fuertes o más débiles. Pero lo importante es que estas entidades y el mismo Estado tiene un nivel del nivel central del gobierno y un nivel subnacional o local, ¿cierto? Y en general, cuando hablamos de políticas de reforma de la gestión pública, usualmente nos ubicamos más bien en el nivel central. Y no nos preocupamos, desde el punto de vista de esta temática, nos preocupamos específicamente qué es lo que pasa en las oficinas. O sea, qué es lo que pasa con las instituciones públicas. No tanto qué es lo que pasa con el poder legislativo, no nos preocupamos tanto de la estructura del poder ejecutivo. Hola, adelante. Sino que nuestra preocupación principal va a ser qué es lo que pasa en las instituciones públicas, ¿cierto? Entonces, y lo interesante es que los procesos de reforma y de modernización de la gestión pública que parten desde los 70 en adelante se explican, ¿cierto?, a partir de este cambio del Estado, pero también a partir de unos procesos de flujo de ideas de distintos ámbitos. Vale decir, en América Latina empezamos a copiar lo que se hizo en Nueva Zelanda, lo que se hizo en Inglaterra, lo que se hizo en Canadá, ¿cierto? En Colombia copiaron lo que se hizo en Chile. Eso que llamamos esa difusión de ideas es lo que llamamos el isomorfismo. Vale decir, hay modas a conceptos que empiezan a pasarse de un país a otro, ¿cierto?, con mayor o menor éxito, pero es producto de que hay ciertas ideas que se empiezan a transformar en importantes y relevantes, ¿cierto?, y que son adoptadas por otros contextos. Pero también hay instituciones internacionales que presionan que
promueven ciertas ideas también. ¿Ya? Entonces, es interesante que cuando hablamos de reforma al Estado, principalmente de cambio, de modernización de la gestión pública, como que nos preocupamos solamente de lo que pasaba de lo que ha pasado en el 70 en adelante. Pero antes del 70 también habían procesos de reforma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que principalmente desde comienzo del siglo XX hasta los 70, los tipos de cambio estaban muy centrados más bien en prácticas administrativas. Vale decir, cómo mejorar el presupuesto, cómo mejorar la gestión de las personas, cómo mejorar la contratación de personas, pero no se salían de un modo esencialmente burocrático, que lo vamos a analizar con más detalle mañana. Entonces, era más bien mejorar sobre el mismo modo de pensar. En cambio, lo que vemos desde los 70 en adelante, desde fines de los 70 en adelante, es que se cambia un poco esa perspectiva. Y lo otro interesante también es que en general los procesos de cambio, qué sé yo, eran más bien locales, no habían procesos muy internacionales, que pudiésemos decir similares, que se dieran en muchos países, ¿ya? Entonces, básicamente, las mejoras de la reforma en Argentina, en Chile, en Canadá, qué sé yo, eran procesos más bien particulares, producto de dinámicas y lógicas internas, y en general con un componente internacional muy poco relevante. De hecho, casi toda la literatura en administración pública, las investigaciones, por ejemplo, de la administración pública, había muy poca comparación. ¿Por qué? Porque se entendía que cada país tenía su lógica. En cambio, desde los 70 en adelante, por el contrario, empezamos a preocuparnos de lo que pasaba en todo el entorno y empezamos a traer esas ideas, como les decía, con mayor o menor éxito, ¿cierto? Se privatiza, entonces todos empezamos a privatizar, ¿cierto? Se externaliza, y los distintos países empiezan a utilizar también la fórmula. Entonces, vemos cómo ese proceso es bastante diferente de lo que había en procesos anteriores. Gracias por correr la presentación. Bueno, de lo que empieza a pasar de los 60 en adelante y ya con más fuerza en los 70 es que vemos ciertas olas modernizadoras. Quizás en los 60 es como se puede reconocer la primera ola principalmente que apunta a tratar de incorporar en la gestión pública la mayor cantidad de racionalismo, ¿ya?, en la gestión de las instituciones públicas, tratar de tomar decisiones en función de información dura, ¿cierto?, harto análisis cuantitativo. Eso fue un poco, pero siempre dentro de la lógica burocrática y de esta lógica del estado de bienestar. En cambio, en la segunda ola modernizadora es la que reconocemos y que empieza a ocurrir en los 70, principalmente producto de lo que llamamos la crisis del estado de bienestar. ¿Cuál es la crisis del estado de bienestar? Bueno, como conversamos, ¿cierto? El estado de bienestar asumía que debía estar en muchos ámbitos, debía participar en muchos ámbitos de la realidad social, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Que bueno, que llegó un punto donde el estado de bienestar era muy caro, ¿cierto?, y empieza a producirse lo que se llama la crisis fiscal del estado de bienestar. Vale decir, yo gasto más de lo que tengo, ¿cierto? Entonces, esa lógica empezó a generar presión y muchos países, particularmente Inglaterra, Nueva Zelanda y otros, empezaron a ver cómo a partir de un cambio en el rol del Estado se podía salir de esa crisis fiscal, ¿cierto? Y me imagino se acordarán, por ejemplo, de lo que pasó en Inglaterra con el caso de las empresas del carbón, ¿cierto?
que fue principalmente una lucha entre quienes sostenían un estado de bienestar y el gobierno que sostenía una lógica más de rol subsidiario del Estado. Vale decir, si una empresa no se financia, ¿cierto?, no puede ser solamente defendida a través de un subsidio, ¿cierto? Empieza un poco esa tensión y estas nuevas ideas para tratar de salir de esa forma de organización. En los 90 en adelante empieza una tercera ola y que lo vamos a ver con más profundidad ya hacia el día jueves. Es que como todo proceso, ¿cierto? Algunos autores indican que el rol, cuando se empieza a entender el rol subsidiario del Estado, ¿cierto?, se adoptan medidas exacerbadas, un poco lo que tú señalabas de esta idea del Estado mínimo, ¿cierto? Y esas medidas exacerbadas generaron costos, ¿ya? Y en varios países, de lo que se llama, lo que los autores llaman como la tercera ola, empezaron a plantear ciertas cosas, como por ejemplo, en Nueva Zelanda y en varios otros países, durante los 70 se empezó con este tema de la descentralización, ¿cierto? Entonces la fórmula era descentralizar todo lo que se pueda, ¿cierto? Pero con el tiempo se empezó a ver que mucha descentralización también es mala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la descentralización atomiza, ¿cierto? Genera no todos los territorios tienen las mismas capacidades, no todos los territorios son iguales, entonces se empiezan a generar muchas desigualdades entre los espacios administrativos, ¿cierto? Y el gran problema es que desde el punto del nivel central se empieza a plantear el cuestionamiento de, bueno, yo con este alto nivel de descentralización dejo de tener las riendas y de alguna manera se me hace muy difícil darle coherencia a la oferta pública, ¿cierto? Entonces, a partir de lo que se llama la tercera ola, empezamos a hablar en los 90 ya propiamente tal, empezamos a utilizar otros conceptos. Buenas. Adelante. Disculpen que hayamos partido la clase. Había mucho, una hora de construcción y nos demoramos, como de Santa Fe. No os preocupéis. Tomen asiento. Entonces, hablamos de esta idea de el enfoque del gobierno total o del gobierno conjunto, Joint Up Government, que es la idea, es decir, no volver a la idea o a la lógica del estado de bienestar, sino que es plantear diseños administrativos que le vuelvan o permitan la coordinación entre los distintos ministerios, los distintos niveles de gobierno. Y ahí hay un concepto que en América Latina estamos tomando, que es el del centro de gobierno. No sé si ustedes han escuchado el concepto de centro de gobierno. Desde un tiempo a esta parte, y principalmente a partir de ese concepto, del concepto de gobierno total o gobierno conjunto, es que se ha empezado a hablar de que se requiere de una entidad o una unidad que se reconozca como un centro de gobierno. Usualmente es un conjunto de asesores que están en torno a la figura presidencial o están en algún ministerio que tiene cierta relevancia. ¿Y cuál es la idea? Bueno, al tener estos altos niveles de descentralización, al tener altos niveles de traspaso de funciones a los niveles subnacionales y locales y también entre ministerios, ¿cierto?, se necesita que haya de alguna manera una coherencia, ¿cierto? Y para eso en algunos países se ha empezado a utilizar esta figura del centro de gobierno, vale decir, un lugar donde se generan dinámicas de coordinación, de orden y de alguna manera de monitoreo de muchos temas de gestión de políticas públicas, En algunos países, por ejemplo,
hay unidades de evaluación de políticas públicas que forman parte de este centro de gobierno. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se dice es que los gobiernos, ¿cierto? Los estados, pero particularmente los gobiernos, deben generar formas de trabajo que vayan asegurando ciertos logros, ¿cierto? Si un gobierno define estos van a ser mis 5 objetivos clave, ¿cierto? Mejorar la infraestructura, mejorar la salud, lo que sea. Bueno, yo como gobierno sé que no tengo todas las respuestas respecto de eso, pero sí puedo articular de forma tal de que tenga una suerte de monitoreo o mayor control respecto de esos ámbitos. Entonces, en algunos países, como les contaba, estos centros de gobierno son asesores presidenciales que son permanentes, no cambian con quién está con qué partido o qué coalición está el gobierno. ¿Por qué? Porque la idea es que haya gente que tenga una metodología de trabajo que permita mantener cierto control respecto a ciertas temáticas. Entonces, puede venir el gobierno de la coalición A, B, C o D, pero hay una metodología de trabajo que permite, por ejemplo, decir, sí, en torno al empleo vamos avanzando, estamos alcanzando los niveles planificados, pero para que el empleo, por ejemplo, mejore, ¿cierto? No es solamente el Ministerio del Trabajo el encargado. Hay muchos otros ministerios que tienen que actuar. Entonces, desde el centro de gobierno debe haber una lógica de coordinación y de acción conjunta de todos estos espacios de toma de decisiones. ¿Se entiende? Entonces, claro, cuando dijimos descentralización, esa lógica la traspasamos hacia los niveles subnacionales o locales, ¿cierto? Pero llega un punto en que se disgrega tanto eso que se hace muy difícil. Imagínense un gobierno que descentraliza todas las políticas económicas, todas las políticas de empleo. ¿Qué capacidad tiene el nivel central de realmente monitorear y lograr que haya una coherencia, una consistencia en ese ámbito de política pública? Se hace muy difícil. Entonces, el centro de gobierno entonces viene de alguna manera a dar cuenta de esta lógica. ¿Ya? Y eso no significa que sea una reestatización o una descentralización, no, significa que se diseñan arquitecturas, lógicas y formas de trabajo que de alguna manera tratan de generar unas dinámicas diferentes de las que se habían instalado con los procesos principalmente de descentralización. Lo vamos a ver con más detalle mañana también, pero es importante que aquellos, a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado el concepto de nueva gestión pública, ¿sí? Un porcentaje bajo, pero ya, algunos conocen el concepto. Básicamente, cuando hablamos de nueva gestión pública, es más bien una discusión desde la administración pública y se refiere a caracterizar o darle una coherencia a un conjunto de ideas ligadas o relacionadas con este nuevo modelo que surge producto de un nuevo modelo de Estado. Entonces, el modelo burocrático, ¿cierto?, era más consistente con el estado de bienestar, en cambio la nueva gestión pública es un modelo más cercano, más consistente con el Estado subsidiario, ¿cierto? Y principalmente lo que se tradujo es que la forma en que se gestionaban las instituciones del Estado empieza a cambiar, se empiezan a instalar nuevas prácticas de gestión y por eso algunos autores dicen que es un paradigma diferente, vale decir, hay una lógica diferente de cómo se entiende el manejo de los recursos y los procesos en las organizaciones públicas. Por ejemplo, empezamos a preocuparnos del directivo público, ¿cierto? El proceso ya no se transforma en algo tan relevante, sino que empezamos a medir los resultados, ¿cierto? Y toda esa lógica que es muy distinta, muy diferente de lo que veíamos con el modelo burocrático, ¿ya? Por ejemplo, la preocupación que hay por el cliente, ¿cierto? ¿Cuánto se demora un cliente de un servicio público? ¿Cierto?
esa lógica, bueno, no era parte del conjunto de ideas propios del modelo burocrático, sino que es más bien una idea que viene desde el sector privado y se utiliza, se trata de implementar o se trata de ajustar a la realidad del sector público, ¿cierto? Y vamos a ver, como les digo, con más detalle esta temática un poquito más adelante. Ahora, es interesante que cuando hablamos de los procesos de reforma, a pesar de existir un alto nivel de traspaso internacional, es muy difícil, como todo proceso, que lo que se llama path dependence, vale decir, hay situaciones de las historias que van explicando los hechos siguientes. Entonces, no es lo mismo analizar los procesos de implementación de la nueva gestión pública, por ejemplo, en Chile, que principalmente parten en un contexto de dictadura, ¿cierto?, a los procesos de implementación de la nueva gestión pública, por ejemplo, en Colombia, donde son otras las dinámicas existentes. Dígame. ¿Ah? New Public Management, la nueva gestión pública. New Public Management. New Public Management o nueva gestión pública. Entonces, es bien particular el contexto donde van ocurriendo, es decir, los contextos sociopolíticos influyen muchísimo. Por ejemplo, en Chile hacia fines de los 90 empieza toda la ola de concesiones, ¿cierto? Y se empiezan a cambiar las carreteras con incorporando actores privados en eso. Bueno, pero en otros países fue otra la estrategia adoptada, ¿cierto? Siguieron los estados invirtiendo, pero entregando más bien la administración más que la construcción. Entonces, cada país va resolviendo. Ahora, lo interesante es que más allá de las particularidades de cada país, hay ciertas tendencias, ciertos procesos generales que se van implementando y se pueden ir reconociendo. De hecho, el mismo tema de la evaluación de políticas públicas también es un tema que en cada país se expresa de distinta manera, ¿cierto? En algunos países se expresa en oficinas del Congreso, ¿cierto?, destinadas a evaluar. En otros países existen ministerios encargados de cumplir la función de evaluación. Entonces, más allá de cómo cada espacio, cada país defina un conjunto de normas o procesos ligados a la temática, lo interesante es que la función de evaluación de políticas públicas se va instalando en el Estado, en el Poder Ejecutivo de distintas formas. De hecho, hay otra cosa bien interesante, es que, claro, en algunos países esto se politiza, pero en general todos los procesos de modernización de la gestión pública, por ejemplo en América Latina, tienden a ser bastante tecnocráticos. Vale decir, la gente no sale a la calle a protestar por querer más modernización de la gestión pública, ¿cierto? Queremos mejores páginas web. No sale la gente a mejorar. Queremos mayor evaluación de resultados. No, la gente no sale, no se enamora de esos temas y sale a la calle protestando por eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, es que en general son más bien círculos académicos, círculos técnicos, procesos de igualación, de imitación. Por eso les decía que cuando uno empieza a ver incluso el mismo tema de la evaluación de políticas públicas, hay una literatura organizacional que habla de lo que se llama el isomorfismo. ¿Ya? ¿Han escuchado el isomorfismo? El isomorfismo es el proceso que lleva a la igualación de las organizaciones. ¿Cierto? Y esto viene desde la teoría de la organización, ¿no? Es decir, unos autores empezaron a decir, ¿por qué todas las organizaciones tienen un gerente general? ¿Por qué todas las organizaciones empiezan a crear unidades de análisis del cliente? ¿Por qué?
¿Qué pasa? Porque si uno se fija, ¿cierto? Y uno ve todas las empresas privadas, más o menos todas tienen los mismos cargos, ¿cierto? Bueno, eso no es casual, ¿cierto? Como se plantea la teoría de las organizaciones, se plantea lo que se llama el isomorfismo, vale decir, hay una tendencia hacia la igualación, a asemejar las estructuras de las organizaciones. Y ese isomorfismo puede ser de distinto tipo. Hay un isomorfismo que se llama isomorfismo mimético, vale decir, la moda, ¿cierto? Entonces, si una organización hace una planificación estratégica, ¿cierto? Y hace la planificación estratégica y le sale bien y mejora las ventas, lo más probable es que la organización del lado vea eso y también haga planificación estratégica, creyendo que también le va a ir bien en las ventas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que llamamos el isomorfismo mimético. Hay un isomorfismo coercitivo, vale decir, a mí me obligan a asemejarme. En el Estado, en el Poder Ejecutivo, en general, el isomorfismo coercitivo tiende a ser bien presente. Vale decir, por ejemplo, se hace una ley y todos los ministerios deben tener tales o cuales cosas. Eso es coercitivo, o sea, a mí me obligan a asemejarme. A pesar de que no me interesa esa función, pero me obligan a hacerlo. Por ejemplo, en algunos países, a partir de ciertos marcos normativos, obligan a tener en todos los ministerios un encargado de género para ver los procesos de las organizaciones desde la perspectiva de género, ¿cierto? No surge del propio ministerio, de la propia secretaría, el tener un encargado, sino que los obligan a tener, ¿cierto? El mimético coercitivo, ¿cierto? Son los dos más interesantes desde el punto de vista particularmente de lo que va a ser la función pública. Vale decir, las organizaciones se empiezan a asemejar a partir de estos procesos de copia y también a partir de estos procesos que nos obligan a asemejarnos. Por ejemplo, cuando uno analiza los ministerios en América del Sur, en América Latina en general, uno empieza a ver cómo se está produciendo un isomorfismo mimético, por ejemplo, en los ministerios o secretarías de la mujer o del género. Hace 5 o 10 años, ¿cierto? Prácticamente ningún país tenía, y ahora tenemos cada vez más países con ministerios dedicados a los temas de equidad de género, ¿cierto? Hay acuerdos internacionales que obligan a los países a preocuparse del tema, pero podría ser una agencia, una encargada, pero no, muchos países han empezado ya a adoptar la idea de tener un ministerio o una secretaría en torno al tema, ¿cierto? Es un proceso que combina algo de normativo, pero también, o coercitivo, y también algo de mimético, ¿ya? Entonces, los procesos de la nueva gestión pública y la implementación de esta nueva forma de entender la gestión del Estado, en gran medida se refiere a procesos de... incluso se ha dado mucho esto de los consultores. Hay consultores que le va bien en un país y llegan con la fórmula mágica al otro país, ¿cierto? Y se van moviendo de país en país, ¿cierto? Implementando nuevas prácticas. Y eso no tiene nada de malo, digamos. Si hay gente que ofrece, hay gente que compra, ¿cierto? Entonces, si hay interesados. Lo interesante es que se produce, como les decía, este proceso de traspaso de ideas sin que haya en general procesos sociales muy fuertes, por ejemplo, de movilizaciones que lleven a estos procesos. El otro tema es que la adopción del New Public Management o la nueva gestión pública en general se relaciona con un proceso más propio de los países de lo que llamamos los países de la Commonwealth, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque son principalmente países donde tenían una mayor posibilidad de flexibilización de las estructuras burocráticas. En cambio, en países más de la tradición europea continental y también de América Latina en general, los procesos de adopción de estas nuevas prácticas fueron más lentos. No es que no hayan ocurrido, pero fueron mucho más lentos. ¿Por qué? Porque hay una tradición y una lógica burocrática mucho más fuerte. El caso de Francia, el caso de Alemania y el caso de América Latina en general. Entonces, casi todos los países de esta cultura burocrática
llegan un poco más tarde o se suman un poco más tarde a estos procesos. Nosotros hacia el final de la clase, o sea, del módulo vamos a ver varios conceptos, pero es interesante que empiezan a utilizarse ciertos, cuando hablamos de estos procesos de reforma, empezamos a hablar también ciertos conceptos, se empiezan a ser más precisos. Entonces, de gobierno, vale decir, de la acción de gobernar, empezamos a hablar de gobernabilidad. La gobernabilidad se refiere a la capacidad del gobierno de implementar sus programas, de implementar sus políticas, ¿cierto? Entonces, cuando no hay gobernabilidad es cuando se produce esa situación en que el gobierno no puede, ¿cierto?, cambiar reglas, implementar políticas. Eso es gobernabilidad. Pero con el tiempo, y principalmente a partir de los cambios el paso de un estado de bienestar a un estado subsidiario, empezamos a ocupar otro concepto que es el de gobernanza, que me imagino más de alguno de ustedes ya lo habrá escuchado. El concepto de gobernanza se refiere a la dirección de la sociedad, vale decir, abre el espectro conceptual ya no solamente a lo que hace el gobierno, sino que también a los privados, sino que también a la sociedad civil. Entonces, por más que y como decíamos, a propósito de los procesos de globalización, a procesos de integración, por más que un Estado trate de resolver ciertas cosas, si no está en coordinación con otros gobiernos, si no está en coordinación con sus empresas, con el tercer sector, es muy difícil que muchas cosas se resuelvan, ¿cierto? Entonces, empezamos a cambiar la categoría de análisis. Ya no es solamente gobierno, sino que es gobernanza. Y lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante, pero es interesante que vemos cómo estos conceptos son la expresión, ¿cierto?, de procesos más amplios. Y particularmente, en el caso de ustedes, cuando vayan viendo cuestiones más específicas de los procesos de evaluación, ¿cierto?, van a ver cómo uno de los grandes problemas de la evaluación de políticas públicas es que las políticas públicas ocurren en un contexto de gobernanza, vale decir, no es solamente lo que haga una entidad pública o un funcionario público lo que va a determinar el éxito o el fracaso de esa política pública, ¿cierto? Tenemos música de fondo. También es bien interesante que y retomando un poco lo que les comentaba de cómo hay procesos macro, pero también hay realidades locales muy determinadas. Son bien diferentes los procesos de cambio, de reforma del Estado, de modernización de la gestión pública, dependiendo de los tipos de Estado dominantes. Vale decir, no es lo mismo un Estado federal que uno unitario, ¿cierto? No es lo mismo sistemas parlamentarios que sistemas presidenciales, ¿cierto? Cada uno tiene esquemas y formas de gestión, de control de la gestión muy diferentes. Y eso hace entonces que, más allá de que veamos estos procesos macro, hayan especificidades y hayan modos muy diferentes de cómo cada uno resuelve estos temas. Entonces, lo que uno puede reconocer es que, claro, en estados federales, ¿cierto?, el poder se distribuye de una manera muy diferente de los estados unitarios y quizás los procesos de reforma se hacen un poco más difíciles en esos contextos, ¿cierto? Toda vez que existen más niveles de gobierno que requieren participar, involucrarse y coordinación. Ahora, eso no significa que no se pueden hacer procesos de reforma en estados con alto nivel de poder de los niveles subnacionales, pero claramente el modo de análisis de cada uno de estos procesos va a ser muy diferente dependiendo del tipo de régimen político administrativo existente, ¿cierto? Y ahí algunos temas, ¿cierto? La estructura del Estado, ¿cierto?
cuáles son las funciones que tiene el nivel central, cuáles son las funciones que tiene el nivel subnacional, cuál es la función que tiene el nivel local, qué poder tiene cada uno, cuáles son los espacios normativos de cada uno, ¿cierto? Bueno, todo eso, esa estructura es muy determinante. Y también hay otro factor bien importante que en muchos países no es tan relevante, pero que han cobrado cada vez más relevancia, que son estos órganos autónomos. Los órganos autónomos de Contraloría, por ejemplo, o los órganos autónomos de transparencia. En varios países, ¿cierto? O del órgano autónomo de Banco Central, ¿cierto? Que son entidades que por su naturaleza, ¿cierto?, se escapan un poco del juego político y adoptan un diseño institucional diferente del resto de las estructuras públicas, ¿cierto? Y eso en gran medida puede determinar cómo se implementan ciertas políticas públicas, por ejemplo. En algunos países la entidad de evaluación de políticas públicas es un órgano autónomo, vale decir, da lo mismo que gobierne, esa entidad cumple una función crítica dentro del sistema. Me imagino que ustedes habrán escuchado lo que ha pasado con la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas en España, que se pensó con una lógica de entidad autónoma y ahora está, si mal no recuerdo, ya la eliminaron, o está en un proceso de ajuste, ¿ya? En otros países, por ejemplo, como les decía, los bancos centrales son autónomos, entonces la política monetaria del país la cumple esa entidad, ¿cierto? Bueno, entonces eso de alguna manera le quita poder al poder político respecto del ámbito de política monetaria, ¿cierto? Y se lo entrega a esta entidad diferente, ¿cierto? Y por lo tanto la estructura, entonces las políticas de reforma en general se traducen en este tipo de diseños diferentes, ¿cierto? También, acuérdense también los distintos tipos cuando hablamos de régimen presidencial o régimen presidencialista, ¿cierto? En algunos sistemas, en algunos países, ¿cierto? El poder del presidente o la presidenta es muy fuerte, muy grande y no solamente tiene presencia en el poder ejecutivo, sino que también influye en el desempeño y en las acciones que realiza tanto el legislativo como el judicial. Por lo tanto, también esa arquitectura, ¿cierto?, va a determinar el éxito o el fracaso de muchas de estas políticas. Hay otro tema que también surge como uno de los temas y que lo vamos a abordar con más detalle más adelante, pero se refiere a los altos directivos públicos. A partir de los 80 en adelante se empieza a diferenciar producto de un poco el proceso de demonización de la gestión pública, pero se empieza a tratar de encontrar el punto donde la política se combina con la administración. Y mañana vamos a ver con más detalle, y hablamos de los altos directivos públicos, vale decir, en personas, individuos que cumplen una función ligada a la política, pero con alto contenido técnico. Y que responde un poco a la lógica propia de la gestión privada, de darle mucha importancia al gerente, ¿cierto?, al ejecutivo, ¿cierto? En las organizaciones, una organización puede ser más exitosa o menos exitosa en función de las características que tiene este gerente, ¿cierto? Bill Gates, ¿cierto? El dueño, pero es el gerente de una empresa, ¿cierto? Esta misma lógica de el gerente o la entidad o el encargado superior de una organización se trae también al sector público y empezamos a hablar de los altos directivos públicos, ¿ya? Altos directivos públicos que responden a la lógica de que si bien es cierto la política tiene un espacio en la gestión pública, también hay un conocimiento técnico que debe ser requisito necesario para cumplir adecuadamente ciertas funciones, ¿cierto? Entonces se resalta aquellas personas que están en ese
espacio donde la política, ¿cierto?, interactúa con la técnica, ¿cierto? Y cada país va diseñando distintas fórmulas para seleccionar esas personas. En algunos países esas personas son de carrera, vale decir, vienen desde los niveles inferiores de las organizaciones y por evaluaciones, por buen desempeño llegan al nivel superior. En otros países esas personas son elegidas de manera discrecional de la autoridad electa, ¿cierto? Entonces, cada país responde a distintos modos. Lo importante es que lo que ha ido pasando con el tiempo, y principalmente a partir de los procesos de reforma del último tiempo, es que esa función dentro de la organización empieza a ser clave. Y lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Bueno, cuando hablamos de estructura básica del Estado, ¿cierto?, hablábamos el análisis. Excelente. Hablamos de esta idea de ver el Estado de manera vertical y también horizontal, ¿cierto? Vertical, cuán dispersa está la autoridad entre los diferentes niveles de gobierno, ¿cierto? Pero también cuán coherentes son los actos de gobierno desde un punto de vista transversal, ¿cierto? Vale decir, es lo mismo, es la misma experiencia la que vive un ciudadano en Córdoba, en Buenos Aires o en Paraná, ¿cierto? Desde un punto de vista de una política pública, en salud, por ejemplo, ¿cierto? Si vemos todo el país desde esta perspectiva de la salud, por ejemplo, ¿cierto? Salud. Nos pusimos de acuerdo. Claramente, ahí hay un tema crucial, ¿cierto? Porque finalmente el Estado tiene que asegurarle un nivel, ¿cierto?, de servicio a todos los habitantes. Ahora, que un gobierno sea administrado por el nivel subnacional de una manera y otro por otra, ¿cierto?, no implica que no tenga el derecho a los mismos derechos sociales, ¿cierto? Entonces, eso va a ser, y eso nos habla de uno de los grandes problemas, que cuando se articulan estos modos de estas reformas del Estado y estos procesos de cambio, es cómo combinar esta idea de la coordinación con la fragmentación. Vale decir, se reconoce que no es lo mismo, ¿cierto?, diseñar una política pública para el norte de Argentina que para el sur, porque la población es diferente, porque la historia es diferente, porque el espacio geográfico es diferente, ¿se entiende eso? Pero ¿cómo lograr que esa diferenciación no lleve a prácticamente un trato diferente de uno respecto del otro, ¿cierto? Entonces, el extremo es la fragmentación, vale decir, cada cual hace lo que quiere prácticamente, o cada cual, o la experiencia de cada individuo es muy diferente dependiendo del espacio territorial donde está, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ve cuando se analizan los procesos de reforma en general? Es que, claro, en general, en los países centralizados, ¿cierto?, se pueden ver con más claridad los cambios, ¿cierto? Por ejemplo, se cambia el sistema de contratación, ¿cierto? Y bueno, en los países tan centralizados, cambias tú la regla y se aplica todo, ¿cierto? En cambio, en otros países, en los países que hay mayor descentralización, claro, hay ámbitos de competencia que son diferentes y que de repente se hace muy difícil, ¿cierto?, generar un nivel de homogeneidad respecto, por ejemplo, del nivel de contratación, ¿cierto? O las compras públicas, ¿cierto? Cada nivel tiene distintas regulaciones respecto de cómo se hacen compras públicas. En cambio, en los países más centralizados se hace más fácil porque hay una sola entidad a cargo de eso, ¿cierto? Entonces, claramente son muy diferentes los costos y qué sé yo. Ahora, lo bueno y lo interesante es que esa idea de los laboratorios naturales, claro, cuando tenemos sistemas federales o sistemas altamente descentralizados,
A veces, y se puede producir lo que ya comentamos de este idea del isomorfismo mimético, vale decir, si en un nivel subnacional, en un gobierno federal, hay un éxito o hay una forma exitosa de llevar, por ejemplo, de generar interacción entre la ciudadanía y el gobierno, eventualmente esa misma práctica se va a poder replicar en otras, ¿cierto? Se producen, como les decía, estos laboratorios naturales, ¿cierto? Y no necesariamente a partir de la imposición del nivel central obligando a todos a hacer las mismas cosas, ¿cierto? Entonces, es bien relevante en la discusión sobre la reforma del Estado, sobre la modernización en general. Es muy relevante las estructuras y por lo tanto en el caso argentino claramente no es lo mismo es muy difícil traer los conceptos de niveles de países centralizados, como el caso de Chile. Es muy difícil traer esos conceptos y compararlos o relacionarlos con la forma de organización de acá. Entonces, independiente de la arquitectura de cada país, hay procesos y elementos a tomar en consideración que deben llevar necesariamente a un ajuste y a una traducción institucional. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O ya estamos tan nerviosos que ya todo se confunde. Destacar este otro concepto es que en general muchas de las cuestiones que nosotros hablamos cuando hablamos de nueva gestión pública en general se relacionan con críticas a la burocracia, el modelo burocrático, ¿cierto? Entonces la nueva gestión pública se preocupa mucho de los resultados. ¿Por qué? Porque la nueva gestión pública de alguna manera dice, sí, la burocracia se preocupaba solo de los procesos y da lo mismo los resultados, ¿cierto? Entonces, y por eso mañana vamos a reforzar un poco esta idea, este concepto de qué es la burocracia, ¿cierto? Cada uno tiene distintas ideas, ¿cierto? Pero es importante volver un poco a la lógica conceptual de cada uno de estos procesos para entender realmente, de alguna manera, su derivación, ¿cierto? Ahora, también es interesante que algunos autores, principalmente, como les decía, los que empiezan a relevar el rol de la nueva gestión pública y a hablar de este nuevo modelo, lo que plantean en definitiva es que hay ciertas concepciones que antes se daban por supuestas en el modelo burocrático que no necesariamente son así. Y mañana vamos a profundizar más, pero, por ejemplo, el tema de cuál es el interés que buscan los funcionarios públicos. En el modelo burocrático, ¿cierto?, el funcionario público busca el bien común, ¿cierto? Entonces, el funcionario público actúa en función del bien común. En cambio, la nueva gestión pública dice, no necesariamente es el bien común lo que busca o lo que motiva al funcionario público. Existen otras cosas que también motivan al funcionario público, como por ejemplo, el ingreso. El funcionario público va a querer tener un sueldo mayor o uno menor, ¿cierto? Entonces, la estructura motivacional, ¿cierto?, de una y de otro cambia. Y por lo tanto, las fórmulas organizativas van a ser diferentes. Entonces, cuando hablamos de la nueva gestión pública y de la burocracia, lo interesante es que no solo las fórmulas, ¿vale?, o las conclusiones son diferentes, sino que también los supuestos son diferentes. ¿Ya? Y lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Entonces, eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque también, de alguna manera, también al cambiarse las soluciones, ¿cierto?, es porque se cambian los supuestos, los puntos de partida son diferentes.
Lo último que les quería mencionar, un poco algunas experiencias, algunas reflexiones respecto de estos grandes procesos de reforma que ha vivido el Estado desde como veíamos, los 60 en adelante, ¿cierto? Es que, bueno, es muy interesante y ustedes durante toda su maestría van a leer muchas experiencias internacionales, ¿cierto? Y es tremendamente relevante y valioso leer lo que se hizo en evaluación de políticas públicas en España o lo que se ha hecho en Colombia, esa evaluación de políticas públicas, o en México. Es tremendamente, pero valioso. Lo importante es que cuando lean eso entiendan que son procesos muy complejos donde hay muchos procesos que interactúan para llegar a ese tipo de soluciones, ¿cierto? Para que en España en algún momento hubiese una agencia de evaluación de políticas públicas, se dio una dinámica, ¿cierto?, que permitió esa fórmula, ¿cierto? Lo que no significa que esa misma fórmula va a llegar a Argentina, o va a llegar a Chile, o va a llegar a otro lugar, ¿cierto? Pero el proceso que se devela y se reconoce en esa decisión es el proceso interesante, ¿cierto? Lo otro también importante es que estos procesos de reforma, estos procesos de cambio, se materializan de distintas maneras a partir de las particularidades de cada administración. Entonces, por ejemplo, en América Latina hay una particularidad respecto de nuestros ministerios de Hacienda o las instituciones encargadas del presupuesto público, ¿cierto?, que se transforman en lo que se ha dado en llamar las islas de eficiencia. Entonces, hay ciertas prácticas muy comunes, a pesar de que en algún lugar se llama Ministerio de Hacienda, en otro de Finanzas, pero ciertas prácticas, ciertas formas de trabajo que estos mismos procesos de globalización van instalando, como les decía nuevamente, a partir de esta lógica de isomorfismo mimético, pero también a partir de estos foros que siempre van generando espacios de discusión y también los procesos de globalización que hacen que ciertas prácticas exitosas se traspasen de un lugar a otro, ¿ya? Y lo último que les quería mencionar es que muchas de las fórmulas, muchos de los procesos de reforma que vemos en la literatura y que vemos en los distintos casos en la administración pública, más allá de su éxito o fracaso, ¿cierto?, pero usualmente están articulados en función de ciertos valores que los orientan. Como les decía, la nueva gestión pública, uno de los valores determinantes es la eficiencia. Vale decir, el arreglo organizacional que debemos buscar debe estar orientado a cómo hacer más eficiente el uso de los recursos, ¿cierto? En otros modelos es más bien la eficacia, ¿cierto? ¿Cómo hacer más eficaz el quehacer gubernamental, ¿cierto? Entonces, lo importante, y volviendo un poco a la materia misma de la maestría, ¿cierto?, guarda relación con que, claro, la evaluación de políticas públicas está muy determinada por cuáles son los criterios determinantes que explican el actuar gubernamental. Y esa es una de las grandes complejidades de la función pública. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algunas instituciones públicas será la eficiencia la importante, pero en otras organizaciones públicas es la oportunidad. Por ejemplo, ¿cierto?, en las entidades encargadas de apagar los incendios forestales, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? La eficiencia, la calidad, no, la oportunidad, o sea, que apaguen los incendios en los momentos que se requiere, ¿cierto? Eso es lo importante. Entonces, cuando yo evalúe a una entidad pública o una política pública, a eso tengo que apuntar, ¿cierto? Entonces, los criterios que están en juego son los determinantes. Y el cómo incorporar en los procesos de evaluación estos criterios va a ser crucial. Y lo interesante es que muchos de estos criterios también están incorporados en los diseños de las
los diseños de las políticas públicas, pero también en los diseños organizacionales. Entonces, a veces se tiende a hacer organizaciones públicas más bien orientadas hacia la eficiencia y otras más bien orientadas hacia la eficacia, ¿cierto? Entonces, y vamos a ver ahí algunos ejemplos de cómo en algunos momentos se privilegia la eficiencia.